Aire de noticias, información de último momento. Israel decreta el estado de guerra después de un ataque inesperado desde la Franja de Gaza y estamos en comunicación con el doctor Alberto Rusco-Lequier, que es analista internacional y periodista. Doctor, muy buenos días, bienvenido a 6 AM, todo el equipo de Aire de Santa Fe lo saluda. Bueno, muchas gracias Valeria por el contacto y a la gente que está en la mesa, creo que Agustina y Cecilia, ¿correcto? Sí, estamos todo el equipo de 6 AM escuchándolo con atención porque queremos saber qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas y cómo es esto de decretar el estado de guerra. ¿Qué significa? ¿Por qué se avanza de esta manera? ¿Y cuál es la situación actual? Bueno, primero te voy a dar la información lo siguiente. Son horas de la madrugada en la Franja de Gaza, que es un territorio que está en el sur de Israel, cuya dimensión tiene aproximadamente 400 kilómetros cuadrados. La Franja de Gaza, propiamente dicho, tiene una longitud de 40 kilómetros y un ancho de 10 kilómetros. Es un territorio pequeño donde viven 2 millones de personas, controlado por la organización terrorista Hamas, que en árabe quiere decir Movimiento de Resistencia Islámica, que tiene un enfrentamiento, por supuesto, contra Israel. En ese territorio, en el año 2006, estaba gobernado por la llamada Autoridad Palestina, que es una facción diferente, que es la vertiente que continuó de Yasser Arafat, que en este momento el que lo sucedió fue Mahmoud Abbas, o Abu Mazen, que es el nombre de guerra. Concretamente, la Autoridad Palestina dirigía Franja de Gaza y lo que se denomina la Cisjordania, que son Judea y Samaria. Pero como hubo un golpe de Estado a la Autoridad Palestina propiciado por el Hamas, esta organización terrorista echó a la Autoridad Palestina de Gaza y se hizo con el control del territorio. Y obviamente, entre varias incursiones militares, que es una organización poderosamente armada, rompió las vallas inesperadamente que separan a Israel de la Franja de Gaza, hizo una acción militar, entraron con alas delta y también con camiones de guerra, y en este momento te doy una cifra oficial: 40 civiles muertos israelíes y 740 heridos, cifra oficial. Está obviamente la gente refugiada en los lugares especiales, en la población civil israelí, y la verdad que Israel decretó ya el estado de guerra. No va a ser una operación militar puntual, sino un estado de guerra denominada Espadas de Hierro, así fue la denominación que le pusieron, y se espera ya que ya está sucediendo bombardeos en Gaza, y creo que va a haber una incursión terrestre, porque para empezar a barrer toda la estructura militar, que no va a ser posible totalmente, pero para propinar una devastación muy importante, va a haber una incursión militar por tierra, que generalmente Israel la trata de evitar, porque cuando entras en tierra, la cantidad de muertos se empieza a espiralizar, y aparte ahí los terroristas están infiltrados dentro de los hospitales, dentro de las escuelas, tienen lanzaderas de misiles dentro de las organizaciones civiles. Así que, bueno, pero lo concreto es que ya el gobierno de Israel dice que va a ser una respuesta devastadora. Lo concreto es que también hay que decir que fue un error estratégico de la Fuerza de Defensa de Israel, porque era impensable que con la tecnología que tiene Israel haya habido una incursión en diferentes lugares para poder avanzar sobre este territorio. Yo tengo imágenes acá de mujeres que están secuestradas, civiles israelíes, que se las subieron a los camiones y se las llevaron a la Franja de Gaza. Se habla ya en este momento por lo menos de 22 personas secuestradas que ya están en la Franja de Gaza, que luego en su momento van a tener que hacer alguna moneda de cambio en algún momento cuando termine todo este enfrentamiento militar. No vamos a hablar de una incursión militar, sino que tenemos que hablar de una guerra total, absoluta, de Israel contra el Hamas. La información oficial es que, además, la Unión Europea acaba hace 30 minutos de declarar a Hamas totalmente culpable de la invasión que hizo al territorio de Israel, haciéndolo responsable de todos los daños que está provocando y la muerte de los civiles. Esta es la situación, una situación gravísima, quizás comparada con el año 1973, porque te digo, la cuarta guerra que tuvo Israel en 1973, denominada la guerra del Yom Kippur, que es la guerra del Día del Perdón, porque ese día más sagrado del año en Israel también tuvo un enfrentamiento militar en ese momento con Egipto, que invadió Israel. ¿Y por qué te digo se compara? Porque en este momento en Israel, entre sábado y domingo, están también celebrando una fiesta religiosa que se denomina la Alegría de la Torá, o en hebreo Simchat Torah. Entonces, como un poquitito era el Shabbat, que es el día más sagrado de la semana, más la festividad, entonces el Hamas irrumpió
sorpresivamente igual no es excusa para la Fuerza de Defensa de Israel, porque la misma población civil israelí y los políticos también de la oposición están sorprendidos y por no decirte indignados por esta falta de cuidado, por así decirlo, de la inteligencia israelí, que no pudo prever este tipo de invasión importante. Así que Israel está absoluta y totalmente en guerra. Hay que recordar, y te quiero comentar, que recién me llegó una información de que hay también la posibilidad de que eventualmente, si Hezbollah, que es otra organización terrorista, chiita, el Hamas es sunita, Hezbollah está en el Líbano, en la parte norte, si se llega a acoplar como también para hacer ataques desde el norte, también las fuerzas de defensa de Israel se están dirigiendo al norte, y bueno, en este momento ahí está una paralización total y una movilización militar total en Israel. Fue convocada incluso también todas las fuerzas de reserva de Israel en este momento. Así que vamos a ver un escenario que va a tirar en muchos días este enfrentamiento. Exactamente, iba justamente a consultar respecto de las repercusiones, porque ya hablabas un poco del nivel de consecuencia, a nivel de muerte y de desidia y desgracia total para lo que es esa zona y ese sector, pero bueno, hablar un poco también de lo que pueden llegar a ser las consecuencias políticas. Digo, ¿por qué el mundo no despierta ante este territorio de conflicto? Consecuencias políticas van a ser lo siguiente. Primero, la pregunta es, ¿por qué este ataque de Hamas en este momento? Y esto yo me hago cargo. Es una opinión personal, por eso uno cuando ejerce el periodismo es así. Vos sabés que la semana pasada se había anunciado que prácticamente estaba a punto de ser firmado el acuerdo de paz entre Arabia Saudita e Israel. Correcto, un acuerdo de paz que hay que recordar que Arabia Saudita, que es un país enorme, 2.100.000 kilómetros cuadrados, un PIB por cápita muy importante, el primer exportador mundial de petróleo, que produce el 12% del petróleo mundial, de barriles de petróleo lo produce Arabia Saudita, produce 12 millones de barriles de petróleo por día. Obviamente, aparte, Arabia Saudita es el depositario de los lugares más sagrados del Islam. Esto provocó un rechazo de Irán respecto de la normalización de las relaciones, porque Arabia Saudita dijo, señores, ya estamos en el siglo XXI, eso de esperar que el tema palestino se solucione para que nosotros hagamos un tratado de paz con Israel, ya está fuera de lógica, porque nuestra supervivencia, Arabia Saudita necesita de ayuda militar de Estados Unidos con los aviones de quinta generación, los F-35 y misiles de largo alcance, para enfrentar a Irán eventualmente en el caso que haya algún enfrentamiento, que obviamente lo tienen, A pesar que China hace un mes y medio actuó de padrino para que vuelvan a establecerse las relaciones entre Irán y Arabia Saudita, no menos cierto es que son países que están enfrentados desde el punto de vista ideológico y estratégico. Obviamente Estados Unidos, como quería volver a tener más influencia en Medio Oriente, influencia de la cual había sido debilitado, porque cuando estuvo Barack Obama se retiró de Medio Oriente un poco, se firmó el tratado de nuclear con Irán, ese famoso tratado para permitirle el enriquecimiento de uranio, pero de a poquito, para que en algún momento tenga algún tipo de tecnología. Y luego en el año 2018, el presidente norteamericano Trump se retiró del acuerdo diciendo, Irán miente, Irán está enriqueciendo uranio para armamento nuclear de una manera mucho más rápida, entonces el presidente Trump se retiró del tratado. En consecuencia, Irán siguió desarrollando armamento nuclear y Arabia Saudita estaba en ese punto un poquitito desvalida frente al avance tecnológico de Irán. Hace en consecuencia presión a Estados Unidos Biden ahora quiere retornar con mayor poder al Medio Oriente, provoca con buen criterio, hay que decirlo, esta firma del Tratado de Paz que también a Israel le conviene, porque Israel y Arabia Saudita son la suma de una sinergia, de una potencia estratégica de tecnología insuperable que tiene Israel, más una economía formidable y económicamente poderosa y financieramente también poderosa de Arabia Saudita. Esto fue visto con muy malos ojos por Irán y fue visto con malos ojos también por los movimientos terroristas, porque diciendo cómo, al final la causa palestina está siendo tirada un poquitito de lado, porque la verdad que los países ahora ya no están preocupados por el tema palestino, están preocupados por sus propios intereses personales y los intereses del país en sí. Claro. O sea, la causa palestina pasó un poco a ser relegada, ya no hay un enfrentamiento Israel-Palestino, por así decirlo. Hay un enfrentamiento en realidad entre los terroristas y los países que están de alguna manera en forma civilizada tratando de salir adelante. Lo concreto, en ese contexto yo no lo deslindo que cuando se anunció, por lo menos no se firmó, el Tratado de Paz entre Arabia Saudita e Israel, viene esta incursión militar
militar como para ralentizar la firma, porque ahora el mundo en que está, en esta guerra que está siendo decretada y a ver qué consecuencias, como bien decís vos, va a tener. En principio vamos a ver 2 etapas o 3. La primera etapa es el enfrentamiento militar, que va a ser devastador. Esto es una opinión personal porque la información que tengo es que acá se va a sacar la maquinaria pesada. En segunda instancia va a haber una etapa, en su momento, la etapa de las negociaciones, porque hay, por lo menos ya se sabe, no sé si son 22 familias o 22 personas. Se habla de 22 personas que ya están secuestradas y están dentro de la Franja de Gaza. Repito, cuando te secuestran en la Franja de Gaza, yo estuve ahí, conozco, te puedo decir, no es que están en una cárcel que vos sabés, están diseminados en lugares secretos. Imagínate vos una ciudad enorme, con miles y miles de casas, departamentos, con toda la inteligencia que ellos tienen también, ¿cómo las rescatás? ¿Cómo la rescatás? ¿En dónde están? Necesitas información. Entonces, también va a haber una etapa luego respecto de los rehenes. Y finalmente vamos a ver qué es lo que va a quedar en pie, también dentro del esquema político en Israel, porque si bien Israel no va a perder esta guerra, obviamente que no obstante, también va a tener unas consecuencias políticas, porque hay una gran ¿cómo te voy a decir? Una gran frustración respecto del gobierno de Netanyahu en este momento, especialmente, dice, ¿cómo puede ser que la Fuerza de Defensa de Israel, con una tecnología de primerísima línea, haya sido invadido Israel, viniendo la gente con alas delta? Como tenés tecnología para detectar drones y no tecnología, y aparte no es que entró una persona con una ala delta, entraron decenas de camiones, entraron por diferentes lugares. En este momento las vallas están abiertas, son vallas de alambre que se supone que tenían una tecnología de última generación. Las vallas están abiertas, en un rato ya en Israel creo que hay 6 horas de diferencia, va a empezar la noche, entonces si las vallas siguen abiertas puede seguir habiendo incursiones de civiles. El ejército masivamente se está acercando a la Franja de Gaza para evitar este tipo de incursiones. Estas son informaciones, este es el contexto. Lo peor que puede pasar, que un escenario se agrave. ¿De qué manera? Que Hezbollah desde el norte ataque a Israel y desde el sur con Hamas, en cuyo caso Israel va a tener una guerra en multifrentes. Estaba en contacto hace un ratito con algunos santafesinos que están viviendo en Israel y nos explicaban que estaban en la zona norte. Entonces decía, la verdad es que la realidad acá en zona norte es que ni siquiera suenan las alarmas, no estamos viendo ningún tipo de despliegue, pero lo que sí tienen miedo los israelitas y el ciudadano tiene miedo y teme es que se despierte el Líbano, que es parte de lo que vos estabas explicando recién en tu crónica, perfectamente contextualizada. Qué difícil, Alberto, poner en palabras un conflicto que lleva siglos, ¿no? Poner en algunos minutos una explicación a algo que en realidad es tan natural para ellos vivir de esta manera. Vamos a ver. Si querés yo te puedo hablar 4 días seguidos. Claro, es muy complejo porque son siglos de conflicto. Mira, en realidad tengamos en cuenta lo siguiente, que primero se estableció, primero vamos a ver el hecho real. El Islam en sí, como una religión monoteísta del mundo, nace del siglo VII de la era común. Concretamente Mahoma nace en el año 570 de la era común y muere en el año 600. Digo esto para contextualizar. Claro. Islam, una religión monoteísta, nace en el siglo VII. Es la última o la más nueva de las religiones monoteístas. La judía primero, la cristiana y la islámica. Esto para ponerle contexto, ¿correcto? Quiere decir que los lugares sagrados del Islam eran lugares que existían, pero no existía el Islam, ¿correcto? Bien. En el año 1947, las Naciones Unidas, concretamente en noviembre del 47, como Turquía, que era lo que era el Imperio Persa, el Imperio Otomano, se había desmembrado. Todo ese territorio gigantesco luego quedó administrado por las Naciones Unidas. Una parte lo administraba el Reino Unido y otra parte lo administraba Francia. Hasta que finalmente se establece la partición, resolución 181 de noviembre de 1947. En esa partición se dijo, bueno, en ese territorio una parte va a ser el Estado de Israel y otra parte va a ser lo que es Palestina, ¿correcto? Entonces a él le quedó, la Asamblea de las Naciones Unidas dijeron, bueno, vamos a tratar de hacer un territorio relativamente equivalente y vamos a llamar a Israel en el lugar donde hay más cantidad de judíos y Palestina donde hay mayor cantidad de árabes, ¿correcto? Israel, con motivo de esa resolución 181, decreta el nacimiento del Estado de Israel en mayo del 48, ¿correcto? A los 6 meses. Cuando decreta el Estado de Israel, los países árabes que ya estaban preexistiendo
llaman a la guerra contra Israel para destruir al Estado naciente. Y le dicen a los árabes que habían quedado viviendo dentro de lo que era el Estado de Israel, porque no se podía separar, ni se echaron a los árabes dentro del territorio de Israel, llaman a esos árabes, a los países árabes, vengan, únanse a nosotros, vamos a guerrear contra Israel y después nos vamos a quedar con el territorio, las propiedades, etcétera. Obviamente sabemos que la lucha de independencia de Israel la gana Israel, y los árabes que estaban viviendo en el territorio de Israel, cuando quisieron volver a Israel, Israel le dijo, los árabes que se quedaron y aceptaron el nacimiento del Estado son ciudadanos israelíes, porque ser israelí es un estado de ciudadanía, ¿correcto? Ser árabe es no tiene nada que ver con la ciudadanía, pero quiere decir que en el Estado de Israel hay ciudadanos israelíes cristianos, hay ciudadanos israelíes árabes de confesión muy islámica, hay ciudadanos israelíes, por supuesto, judíos. Claro. Esos árabes, cuando quisieron retornar, Israel le dijo, el que se quedó, se quedó. Los que vinieron a matarnos y a querer masacrarnos, esos ya no pueden entrar. Y ahí empieza lo que se denomina los refugiados. Claro. Ahora, lo curioso es que esos refugiados tampoco fueron aceptados por los países árabes, que los mismos países los habían llamado para luchar contra Israel. Dijeron, no, nosotros la guerra la perdimos, pero ustedes acá no entran. Y entonces eso empezó esta diáspora árabe denominada refugiados, que en realidad son árabes, que tampoco fueron aceptados por los mismos países árabes. Claro. Y se establecieron luego en territorios. ¿No es así? Y esto es lo que se denomina lo que es el pueblo palestino. Claro, la línea de tiempo que trazaste recién es maravillosa y sumamente agradecidos de todo tu conocimiento. La verdad es que nos has puesto, primero con la información del momento, que es este ataque de esta incursión, de territorio israelí, con más de 30 muertos, decías, y 600 heridos, 40, puede ser 40 muertos. 740. La verdad es que es una situación muy compleja que encima sabemos que va a recrudecer, sabemos que esto se proyecta. Esto recién empieza. Exactamente. Sí, Alberto, un placer, muchísimas gracias por este contacto. Cuando quieras, a tu disposición, y saludos a toda la gente de la mesa.